Marta, gracias por la invitación. Les pasé un PPT y pedí que me apoyen pasándolo. Vamos a la siguiente, por favor, ¿ya? En sentido estricto, no estamos asistiendo a un proceso electoral normal. ¿Ya? No es una sorpresa, seamos claros, lo sabíamos desde el inicio. Se trataba de un proceso electoral que fue diseñado por un Congreso mafioso y autoritario con un objetivo claro de perpetuación en el gobierno. La gente en ese proceso participó y lo ha hecho masivamente. Y lo ha hecho masivamente, creo, porque entendió que con el voto también se lucha, o creíamos que se luchaba con alguna efectividad. En estas elecciones, de acuerdo al conteo rápido de transparencia, la participación ciudadana fue mayor y hay menos votos nulos y en blanco que los que se observaron en la primera vuelta del 2021, demostrando, creo, el gran esfuerzo de la gente por elegir pese a su indiscutible desconfianza en la democracia, como lo evidencian las últimas encuestas que se han hecho a nivel de América Latina y el Caribe. La satisfacción con la democracia en el Perú ya el 2024 era empatada con Bolivia, la más baja de la región, apenas 10%, y Perú ocupaba el último lugar en creer que se gobierna para el bien de todo el pueblo. El desagregado del porcentaje que tenía Perú en ese momento, que era menor al 10%, señalaba que se gobernaba para los más ricos y o se gobernaba para Lima. En cualquier caso, el ausentismo electoral, como lo muestra el gráfico inferior de la derecha, tanto a nivel nacional como en Lima, disminuyó sin ninguna duda con relación al 2021. Y este dato es importante porque es uno de los datos que se usa en esta narrativa del fraude que se viene instalando. Las elecciones de un presidente que en teoría va a gobernar 5 años y de un Congreso que en la práctica va a ser indisoluble los próximos 5 años, como es el caso del Senado, eran definitivamente todo un desafío. La aparición, entre comillas, de Belmont en la boleta de votación, en ese sentido resultaba simbólica porque él, como el primer outsider que tuvo el país el siglo XX, cerró definitivamente la fantasía ochentera de un sistema de partidos de 3/3 que había hasta ese momento, AP, PPC, el APRA e Izquierda Unida, abriendo una larga etapa de funcionamiento de la democracia y la política peruana, al lado de la desaparición de los partidos y la representación política que depende de ellos, como lo recordaba recientemente Ramón Pajuelo en una entrevista en La República. Y lo hacía, y coincido con él, identificando claramente tres momentos. Uno primero, que es el de la liquidación de los partidos con el Fujimorismo. Uno segundo, que es el de la democracia sin partidos hasta el 2016, y a partir de ese instante la construcción y consolidación de la hegemonía de la coalición derechista, autoritaria y mafiosa que se construyó a partir de ese instante y que es la que hoy día gobierna. Desde ese momento hemos tenido 8 presidentes y en ese lapso hemos transitado de un sistema presidencialista al gobierno del Parlamento, como lo evidencian el carácter indisoluble del Senado convertido en poder máximo y la desaparición del voto de confianza. Vamos a la siguiente, por favor. A lo largo de los últimos años, el Congreso se erigió en el primer poder del Estado. Desde julio del 2021 se aprobaron más de 67 artículos cambiando la Constitución, la mayoría de ellos en el título sobre la estructura del Estado, orientados a asegurar el control parlamentario sobre todos los otros poderes. El régimen que creó el Congreso de la República con la subordinación cómplice del Ejecutivo estuvo basado en los supuestos de que la fragmentación sociopolítica y el predominio de grupos pragmáticos, criminales y o afines al discurso de la ultraderecha van a continuar siendo
una constante de la política peruana. Todas las acciones de ese Congreso estuvieron dirigidas a controlar el proceso electoral que estamos viviendo, a controlar el Estado a través de una coalición parlamentaria de muchas bancadas blindadas de toda forma de control. No es casual que 88 de los 130 integrantes de ese Parlamento se presenten en las elecciones del 2026. Es verdad que 36 o 37 de ellos por una agrupación distinta a la que los llevó al Congreso, lo que indica la importancia y la utilidad de las organizaciones. En el marco, en el contexto de este cambio, es definitivo, y volveré a esto más adelante, que la gente ya no vota por razones programáticas, sino por una mezcla mixta de temores, de expectativas e ilusiones ligadas a historias individuales y a territorios. Como recordaba Rosa María Palacios en un artículo que fue publicado el mismo día de las elecciones, y lo recordaba siguiendo a Seborski, por ejemplo, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, las mayorías se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las minorías. En el gráfico, en la columna de la izquierda, en, digamos, las dos primeras líneas, hay un resumen de lo que han sido las reglas aprobadas por este Congreso para el control del juego político. Congreso que decide prolongar su historia, y conviene recordarlo, que representa apenas al 25% de quienes participaron en las elecciones del 2021. Ese año el 30% no votó, 21% votó nulo o en blanco, y más del 17% votó por partidos que no pasaron la valla. La alianza de facto, digamos, de Fuerza Popular, Renovación, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Podemos, Acción Popular y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el Estado de Derecho e incluso la persecución del crimen en su propio beneficio. En ese proceso, adicionalmente, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios, basta con decir que hoy día cuesta 1.768 millones de soles al año, más del doble de lo que costaba el 2022, y solo en remuneraciones se van 1.300 millones, más de todo lo que costaba el Congreso el año de comparación. Congreso que está marcado por su grosero desprecio por sus electores y por esa frivolidad, lo que explica el enorme rechazo que generan la institución y sus integrantes en la población. Rechazo que, como es obvio, comparten todos y cada uno de los partidos políticos. Los más antiguos, para terminar esta idea inicial, Acción Popular y el APRA fueron los que vivieron la máxima división interna en el proceso de elección de sus candidatos, al extremo que uno de ellos, Acción Popular, terminó suicidándose y el APRA ha muerto en este proceso por mano ajena. Vamos a la siguiente, por favor. La cédula de votación que tuviéramos el domingo pasado, la siguiente imagen, por favor, una lámina de 44 centímetros por 21 centímetros, era, antes incluso de que la usáramos, el símbolo perfecto del caos que se avecinaba en la elección. 5 columnas para 5 elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes, hablan de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en el mundo, superados apenas por Haití, que tuvo 54 candidatos en 2015. La eliminación de las PASO, es decir, de las primarias de los partidos, fue pensada para multiplicar el número de estos y para abrir la puerta a una gran cantidad de agrupaciones que no habrían superado los filtros que existieron en los procesos anteriores.
asegurando definitivamente una arquitectura electoral que permite acceder al poder y a la representación con números irrelevantes, como viene ocurriendo claramente, por lo menos desde el 2016, agravándose de elección en elección. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás para beneficiarse de la fragmentación que se alentó legalmente, abriendo la puerta de acceso al gobierno con votos absolutamente minoritarios, por no decir claramente ínfimos. La siguiente lámina, por favor. Ahora, en este escenario en donde todas estas cosas eran previsibles, lo que para muchísima gente no era tan previsible fue el naufragio de la OMPE en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución de material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de esta, y locales definitivamente inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Al final, 52.261 electores se quedaron sin votar porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos, en tres en realidad, del sur de la capital. La incapacidad de la OMPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la temprana aparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado 15 días atrás y que incluía en ese momento una amenaza directa a Corbeto, enrarecieron rápidamente el ambiente. En pocas horas asistimos a una acelerada película que alimenta múltiples sospechas y que tendrá que ser aclarada en algún momento. La secuencia mínima es bastante clara. López Aliaga denuncia el fraude y amenaza a Corbeto 15 días antes. Desde la OMPE contratan a un proveedor con reiterados contratos con el Estado, la Municipalidad de Lima de López Aliaga incluida, y por lo menos con un incumplimiento de contrato con la OMPE. No llega el material electoral a un grupo de mesas en el sur de Lima. López Aliaga se apura en volver con el tema del fraude y presenta una acusación formal. La Junta Nacional de Justicia anuncia una investigación inmediata sobre Corbeto y su designación. Aparece un abogado aprista, defensor de mafiosos de distinto cuño y directamente vinculado al Congreso, que denuncia a Corbeto y pide su detención. Un grupo de policías con un fiscal entran al local de la OMP. Todo en menos de 6 horas. Súmenle a esto un jurado nacional que, entre otros, no dejó votar a Víctor Zamora y a Adelia Espinosa, contraviniendo la Constitución y la ley electoral. Y súmese horas después la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de poner una denuncia penal contra el jefe de la OMPE y la renuncia y detención del funcionario que contrató a la empresa distribuidora del material y que tenía que supervisarlo. En ese escenario, que fácilmente podía desbordarse, apareció sorprendentemente Keiko Fujimori haciendo un llamado a la calma y proponiendo como salida ampliar el plazo de votación por el tiempo necesario para que esas mesas voten, pidiendo por favor que no se hable de fraude y recordando que el enemigo es la izquierda. En los días siguientes, con el grupo El Comercio y todos sus medios, es decir, El Comercio, Correo, América Televisión, Canal N, y su presencia indirecta en radioprogramas y otros espacios, convertidos en voceros del fraude, la narrativa se instaló, ayudada por la incompetencia y el silencio de la OMPE y alentada por el Jurado Nacional de Elecciones, interesado en salvar su responsabilidad y su pellejo, de la que nadie dice nada. Ipsos también contribuye a esta mirada con con una reciente encuesta. Vamos a la siguiente lámina, que evidencia la enorme desconfianza que amplía la que existía previamente y amenaza con hacer volar por los aires todo el proceso.
bien sea por la vía de elecciones complementarias, que es el retroceso al que llega López Aliaga, aceptadas por Fujimori e incluso por Nieto, cada uno con su propio cálculo, o más directamente por la anulación de todo el proceso, en cuyo caso, más allá del hundimiento final de la democracia, la gran perdedora termina siendo la señora Fujimori, que es quien se encuentra más cerca de la victoria. La renuncia de Corbeto, cuya ineficiencia y responsabilidad es innegable, lo asegura como el chivo expiatorio de una película en donde hasta el día de hoy no hay la menor demostración de fraude. La pregunta de fondo, entonces, sobre toda esta historia es si en realidad nadie quiso preguntarse previamente por la dimensión del reto para una institución que, como ninguna, es ajena al derrumbe del Estado, a la captura de sus políticos, pero también de sectores importantes de su tecnocracia, por los intereses y los miedos construidos a lo largo de años por la coalición parlamentaria que ha hegemonizado y que maneja sin ninguna duda el gobierno. Esa situación debió habernos alertado a todos. Es evidente que las distintas incidencias y problemas en el desarrollo de la votación y la demora de los resultados definitivos han alimentado en los últimos días las críticas a las autoridades electorales en el país y han profundizado la desconfianza que nos generan todas y cada una de las instituciones. Sin embargo, salvo las deficiencias ligadas al funcionamiento de las computadoras que no estuvieron presentes en los procesos anteriores, todas las otras deficiencias en número y en características son repeticiones de por lo menos los últimos 3 procesos electorales y hay huellas clarísimas de las mismas. Los 52.261 electores que se quedaron sin votar en Lima y que pudieron hacerlo el día siguiente, y los pocos que se retiraron de las mesas de votación y no volvieron, no más del 3%, y no volvieron porque se demoraron en abrir, pudiendo volver porque los locales de votación han sido elegidos por la gente, son un dato. Por lo demás, 23 distritos instalaron en Lima el promedio de sus mesas antes de las 8 de la mañana, 7 antes de las 9, 7 antes de las 10 y solo 3 ligeramente después de las 11 de la mañana, fuera de las mesas que se quedaron sin abrir. En otras palabras, no hay argumento suficiente para hablar de fraude y ni siquiera para demandar complementarias. Digo argumento, porque legalmente no es posible, incluso con los supuestos argumentos que podrían inventar. Y por lo tanto, digamos, el tema de fondo tiene que ver con el desplome del Estado, con un Estado que tuvo que cambiar un porcentaje significativo de locales de votación porque se trataba de colegios con problemas severos de energía eléctrica y sin agua. Y no estoy hablando de poblaciones rurales, digamos, en San Bartolo, donde vivo, no voto en San Bartolo para que quede claro, pero donde vivo, la votación empezó después de las 11 de la mañana y empezó después de las 11 de la mañana en 2 locales escolares, en uno de los cuales sin servicios higiénicos, con, digamos, los problemas consiguientes, sobre todo para los miembros de mesa que no salieron hasta las 3 de la mañana del día lunes. En cualquier caso, estos problemas y la instalación del discurso y la acusación de fraude también tienen antecedente. Empezaron el 2021 y sin embargo en esa ocasión el intento fue resistido porque la fortaleza de los entes electorales era mayor que la que existe hoy día, porque Corbeto en ese momento y Salas, que era el presidente del Poder Judicial, funcionaron en tándem, mientras hoy día da la impresión que quienes funcionan en tándem son los 2 hermanos del Opus Dei, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el candidato a López Aliaga,
que en cualquier país del planeta, después de haber dicho lo que dijo dirigiéndose al presidente del jurado, al que lo iba a sodomizar, porque eso fue lo que dijo, estaría, yo intuyo, ni siquiera descalificado, internado en un manicomio. Y por lo tanto, este tema de la captura del Estado y de OMPE, como todas las instituciones que no puede ser ajeno al mismo, es un tema que no podemos dejar de lado ni olvidar. Vamos a la siguiente. Hasta el sábado 11 de abril, el escenario se había movido muy dinámicamente, digamos, a lo largo de 5 días. Mientras Fujimori consolidaba su primer lugar y aparecía como la carta más sólida de la derecha, la disputa por acceder a la segunda vuelta entre Álvarez, López Aliaga, Sánchez, Nieto y Belmo se aceleró. Sacaba ventaja Sánchez con mayor capacidad de operación e intervención territorial y con más conexiones con algunos sectores organizados de la sociedad, por un lado, y López Aliaga por el otro, por sus recursos económicos y por el aparato que tenía. Mientras que Nieto era el candidato, yo diría que con Perestillo, que por el estilo de su apelación y su capacidad de comunicación crecían sin que mucha gente se diera cuenta más rápido de lo que parecía. Ahora, lo que es evidente es que todos los candidatos de lo que uno puede llamar el segundo grupo se mataban entre ellos y no podían aprovechar el potencial del antivoto que ya había sido registrado por las distintas encuestadoras. En el gráfico de la inferior de la derecha tienen el antivoto que registraba el Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a la siguiente. Ahora, desde la madrugada del 13, es decir, con los primeros resultados, empezaron a quedar claras algunas cuestiones. Era obvio que Fujimori tenía que esperar a que se dilucide si Sánchez o López Aliaga o Sánchez era quien pasaba a la segunda vuelta. Pero más allá de ese asunto, se vieron con nitidez 4 o 5 cosas. En principio, ya era claro que como resultado del premio bono del voto válido, Fuerza Popular con el más o menos 16-17% de los votos terminará teniendo aproximadamente el 35-36% de cada una de las dos cámaras. En esa lógica, con el concurso de renovación, un eventual gobierno fujimorista se beneficiaría del virtual control parlamentario. En el escenario contrario, absolutamente cualquier otro gobierno, el mandatario o mandataria resultaría un rehén del Congreso, especialmente en el Senado. Y por lo tanto, la baja legitimidad de origen presidencial en cualquier escenario va a ser los próximos 5 años parte de la baja legitimidad de origen de toda la representación, porque aproximadamente un tercio del electorado se va a quedar sin representación. Segunda cuestión, en este escenario las elecciones subnacionales van a ser particularmente importantes. Hoy día hay 54 partidos y 95 movimientos regionales en carrera para los más de 13.000 cargos en disputa. Y la negociación con los partidos nacionales, incluso con los muertos. Ojo con Alianza para el Progreso, ojo con Podemos, ojo con Somos Perú, empezó antes de las elecciones. En las 25 regiones existe por lo menos un movimiento regional. Y hasta el 16 de junio, que se inscriben las candidaturas, ese va a ser un elemento permanente en la dinámica de todos y cada uno de los territorios que va a contaminar comportamientos y decisiones en la conflictividad de la elección nacional. Hay que entender que la particularidad, y haré una mención de esto antes de terminar, de los territorios, se está mencionando, se está manifestando en el proceso nacional. Los distintos militantes de las varias agrupaciones han hecho sus acuerdos particulares con diversos sectores más allá de sus organizaciones,
contribuyendo a amplificar la fragmentación y el debilitamiento de la política. Y esto también es consecuencia de normas y de marchas y contramarchas del actual Congreso. La tercera constatación es que sin duda el riesgo de la violencia en el proceso electoral va a ser una constante. Si López Aliaga no llega a la segunda vuelta y no le dan su gusto, va a insistir con la lógica del fraude que debe estarse resolviendo en este momento en la reunión del Jurado Nacional de Elecciones, y lo va a hacer con violencia, como ya ha venido haciéndolo como parte de su campaña. Pero seamos claros, las denuncias de fraude también pueden tener otro origen, en este caso Juntos por el Perú, que legítimamente puede sentir que le están robando una victoria, porque todas las proyecciones al 100% indican que pasaría la segunda vuelta con cerca de 24.000 votos de diferencia sobre López Aliaga. Pero más importante aún, eh, el caso de las poblaciones que pueden sentir que les anulan muchos votos y que se repite la historia de exclusión y maltrato que se pretendió en la elección del 2021. Entonces, en ese sentido, la reproducción de las actuales fuerzas dominantes en el Congreso, que tienen un antivoto significativo, y esa es la buena noticia, ha dejado a muchas de ellas sin representación. Todo indica la desaparición de Alianza para el Progreso, de Podemos, de Perú Libre, de Somos Perú, de Avanza País y de los viejos dinosaurios, el APRA, el Partido Popular Cristiano, y por la vía del suicidio, Acción Popular. La siguiente, por favor. A 10 días de las elecciones, es decir, a hoy día, todos los números indican que Keiko es quien llega encabezando largamente los votos a la segunda vuelta, que sin embargo puede terminar cancelada si se anulan las elecciones, como puede ocurrir. Al 94.2, casi punto 3 de las actas, con 64 actas pendientes, 0,14, y 5.229 impugnadas, 5.6%, es difícil decir con quién competirá, pero en la proyección que he visto y que, en fin, me parece seriamente hecha, tiendo a creer que es con Sánchez. En cualquier caso, en el gráfico inferior de la izquierda tienen el cuadro de los parlamentarios que tendría el nuevo Congreso, y a la derecha tienen el mapa que muestra de alguna manera eh, la geografía electoral hoy. Si miramos el mapa y vinculamos el actual proceso a la historia de los últimos 35 años, yo creo que se pueden diferenciar tres grupos. Una derecha mesocrática y con asentamiento urbano popular y presencia significativa en Lima, algunas ciudades del oriente y el norte del país. Una derecha moderna y más empresarial, asentada en Lima y las principales ciudades de la costa de Ica para el norte, y una izquierda más plebeya con un fuerte anclaje andino y especial visibilidad en el sur y el centro del país. Y esa ha sido una constante, yo diría, los últimos 35 años. Ahora, si nos quedamos en esa imagen, nos equivocamos, porque si bien hay elementos de continuidad, es imposible no mirar cambios bastante drásticos y la fragmentación absoluta de derechas e izquierdas. La derecha mesocrática tiene hoy día la cara de Keiko Fujimori, pero esa cara ha sido claramente amagada por Carlos Álvarez, que a la popularidad del espectáculo le sumó un discurso autoritario y, sin embargo, una denuncia contra la coalición mafiosa en el gobierno, que le valió votos de esa derecha en el campo popular y en la gente joven. La derecha moderna y limeña está destrozada entre López Aliaga, Williams, Molinelli, Grosso, Quiabra y hasta Carlos Spa. Ahora, en el caso de las izquierdas, Sánchez y Atencio, Juntos por el Perú y Venceremos, se pusieron en el partidor, digamos, con la clara ventaja del primero,
convertido en imitador, continuador de Pedro Castillo, que consigue el apoyo directo de este, sombrero y hoja de ruta incluida, que le permitieron crecer con un discurso que combina radicalidad con apelación identitaria, pero que no le permitió resolver las diferencias en su colectivo, lo que lo ha llevado, por ejemplo, a perder una cantidad importante de senadores regionales. Barre en Amazonas, barre en Cajamarca, y los senadores regionales de Amazonas y Cajamarca son fujimoristas porque ellos no pudieron presentar lista. Como parte de la fragmentación, más allá de esto, pero también del momento de la polarización y crisis del país, el espacio del centro se pobló y creció. Desde el centro hacia la izquierda, López Chau, y en alguna medida bien lejana, Lezcano y Mesías Guevara, compitiendo por segmentos similares del electorado. Desde el centro derecha, liberal y progre, digamos, Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello, que también crecieron apelando a segmentos específicos del electorado. Ahora, todos estos candidatos disputaban sus posibilidades electorales y competían en primer lugar entre ellos. Finalmente estaba Belmont, que aparecía como la sorpresa y que reaparecía en teoría de entre los muertos como el recuerdo del primer gran outsider del siglo pasado. Y emergía también apelando, como todos los integrantes de estos dos sectores, a la denuncia de la coalición mafiosa y usando su comunicación simple y directa, orientada a la emoción y no a la razón, aprovechando además el talento comunicacional de su joven hija, que ha manejado en las redes la imagen y la campaña de su padre. Ahora, observando los resultados hasta este momento, creo que es indiscutible que la gente ya no vota, si alguna vez lo hizo, por razones programáticas. Ahora, lo dije hace un rato, es claro que lo hace por una mezcla muy móvil de temores, expectativas e ilusiones que se combinan cada vez más con factores identitarios que permiten la identificación con un candidato determinado. Ese proceso de identificación con el candidato está atravesado por factores históricos que siguen ordenando la vida social del país y que marcan las distancias entre Lima, vista claramente como abusiva, y el resto del Perú, entre ricos y pobres, entre lo urbano y lo rural, y la distancia étnica y sociocultural. A ello, sin ninguna duda, y con particular importancia, tenemos que añadirle la dimensión geográfico-territorial que determina semejanzas y diferencias. En una mirada general y muy simplificada, aunque digamos buscando diferenciaciones elementales, podemos encontrar que Lima y el norte urbano en ese momento buscan mano dura y lo que entienden por orden dentro del modelo, mientras el sur y el mundo andino lo que quieren es una transformación y lo que quieren es el cambio del contrato social. Fujimori gana en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash e Ica, además de Loreto, Ucayali y Junín. Y Sánchez lo hace en Ayacucho, Cusco, Puno, Madre de Dios, Huancavelica, Cajamarca y Pasco, además de Amazonas, San Martín y Huánuco. López Aliaga apenas gana Lima, Nieto gana la provincia de Arequipa, y con eso gana la región, obviamente, y Belmont gana la ciudad de Tacna, y con eso también gana la región. Las demandas del sur están más directamente relacionadas con reivindicaciones históricas y con una demanda constante de justicia por las protestas y sus muertos recientes, 2022, 2023, mientras que en el caso del norte están más vinculadas con seguridad y el fenómeno del niño. Las grandes ciudades de la costa se sienten más vinculadas a la idea de un proyecto con Lima, mientras que en el sur y en el mundo andino no se sienten integrados de ninguna manera a un proyecto nacional, que no lo ven por ningún lado. Eso
por favor, no quiere decir que en el norte la gente se sienta menos descontenta con la situación. Sí quiere decir que resuelven sus problemas a través de redes clientelares y más pragmáticas, a diferencia de lo que ocurre en el sur, en donde entienden históricamente que sus demandas exigen de acciones colectivas de protesta. Ahora, como se ha hecho más evidente que antes, en estas elecciones las fracturas internas de las regiones también se han evidenciado. En Piura barre Keiko Fujimori, pero en la Sierra de Piura el ganador absoluto es Juntos por el Perú. En el caso de Arequipa, Nieto gana en la provincia de Arequipa y más directamente en la ciudad de Arequipa, mientras Sánchez gana en todas las provincias serranas de Arequipa. Y López Aliaga en Arequipa gana en Yanaguara, gana en el balneario de Mejía y gana en un espacio del centro de la ciudad que, coincidencia, son los espacios de algunos de los sectores con mayores recursos y más acomodados de la ciudad, y el de Yanaguara es un alcalde, el único del partido de López Aliaga, visto en estos días en filmaciones recibiendo plata. Vamos a la siguiente y última lámina y con eso terminamos. Como se ha hecho notorio en las últimas horas, el escenario de la crisis electoral no alcanza para esconder la virtual caída del actual gobierno. Es decir, ya esta crisis orgánica que vivimos como país, como sociedad, hace ya un rato mediano. La pugna por la adquisición de los aviones americanos como parte de la renovación del equipamiento de la Fuerza Aérea, que enfrentó en los últimos 2 días al presidente con sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, que ya habían acordado bajo la mesa la adquisición de los equipos norteamericanos, a lo que se sumaban las insolentes y matonescas presiones del embajador de ese país, termina convertido hoy día en un enfrentamiento abierto con la destitución que hace Balcázar del ministro de Defensa y con la renuncia apurada del canciller denunciando al presidente, con lo que el futuro del actual ejecutivo está en seria cuestión. La eventual presidencia de Rospigliosi se convierte en la amenaza de una pesadilla del peor de los gustos y la intervención directa de los militares una posibilidad dramática ante el calibre del desorden. Posibilidad dramática que por lo menos a mí me hace acordar a la coyuntura del año 1962, en esta idea del bucle que nos persigue como sociedad. En este sentido, imaginarse en escenarios electorales uh, en un momento en el que están confluyendo el desplome del Estado, el vaciamiento total de contenido de la democracia y sus instituciones, la fragmentación social y el crecimiento acelerado de las economías criminales y la inseguridad, ¿no es cierto? En un mundo en el que Trump y su embajador nos respiran en el cuello para alinearnos contra China, sería, me da la impresión, un ejercicio muy difícil propio de la imaginación sociológica, porque es más o menos claro que la incertidumbre y lo imprevisible es lo que va a seguir desarrollándose los próximos días y semanas. La gran pregunta, por lo tanto, y el gran desafío para las distintas organizaciones de la sociedad y para los partidos políticos que, en fin, se reclaman de izquierda, se reclaman democráticos, se reclaman de la transformación, es desde dónde y cómo pensar y construir escenarios y cómo vincular este esfuerzo por imaginarse y construir escenarios con la urgencia de empezar a construir la posibilidad de futuro, que es lo que este país definitivamente ha perdido, ciertamente por la hegemonía de la coalición conservadora, corrupta y mafiosa, pero también me da la impresión
por las debilidades y los errores cometidos por otros actores políticos y por los enormes cambios en una sociedad en donde los actores de ayer ya no son los actores de hoy día. Muchas gracias.